En un mundo hiperconectado, donde cada viaje exige conexión inmediata y sin fronteras, Olafly se ha posicionado como un referente global en el mercado del assessing. Fundada en 2017, esta empresa española ha transformado la experiencia de conectividad para más de 1 millón de usuarios en más de 180 destinos, eliminando así las barreras del roaming y las SIM físicas. Con un equipo de más de 500 personas, Olafly ha sabido escalar combinando innovación tecnológica, agilidad operativa y una fuerte orientación al cliente. Hoy tenemos el placer de conversar con alguien que ha sido clave en la consolidación digital de la marca, Ramón Cordero, Head of Global SEO en Olafly. Con una trayectoria construida desde cero y una visión estratégica muy clara, Ramón ha liderado la evolución del SEO en empresas como Leroy Merlin, Kenai, Banac o Clast, convirtiendo el posicionamiento orgánico en una auténtica palanca de crecimiento empresarial. En un momento en el que el SEO ya no puede ser solo un canal, sino una herramienta estratégica para entender el mercado y tomar decisiones estratégicas y de negocio. Hablaremos con él sobre escalabilidad, internacionalización, inteligencia artificial y el futuro de Google. Bienvenidos a una nueva charla del podcast SEO desde cero. Hola, muy buenas. Bienvenidos a otro capítulo de SEO desde cero. Hoy con una de las primeras entrevistas, primera charlita con Jorge Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Hola. aquí estamos. Estamos que no es Nueva poco. fase en SEO desde cero, ¿eh? Nueva entrevista. Primera entrevista, ¿no? Casi en verdad. Así que Sí. Ya hemos hecho de todo, ¿eh? Actualidad, formación y ahora toca el palo, la entrevista. ¿te lo habéis visto estos días, la acogida que os han dicho familiares, amigos? Mi madre dice que ya soy famoso. Madre Ahora. mía. No, es broma, poco a poco, poco a poco. Ojo, que tienes en YouTube como 1000 y pico visualizaciones. Cuidado, que A mí eso me ha dicho es, que le pagan por la calle. Vamos, eso es pseudo celebrity. Eso, no te vamos flipes creciendo, todavía, vamos pero creciendo. ojo. Sí, Le sí. pedirán autógrafos en unos días. Nada, bueno, vamos al lío, ¿no? Vale, nada, pues vamos hoy Sí. con la presentación y no hacemos aquí esperar más al invitado. Nada, hoy tenemos el placer de conversar con Ramón Cordero, Head of Global SEO en Olafly. Al fin y al cabo, pues bueno, una trayectoria construida desde cero, con una visión estratégica muy clara. Ramón ha liderado, pues bueno, la evolución SEO de empresas como Leroy Merlin, Kenai, Banac, Class, convirtiendo el posicionamiento orgánico en una palanca real de crecimiento empresarial. Y en un momento en el que el SEO ya no puede ser solo un canal, sino una herramienta clave para entender al mercado y tomar decisiones estratégicas en cualquier empresa, hablaremos pues sobre escalabilidad, internacionalización, gestión de equipos internacionales, IA y al fin y al cabo, pues bueno, todo lo que está relacionado con el futuro del SEO. Bienvenido, Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer estar aquí. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas. Por venir. Igualmente, el placer nuestro que estés aquí con nosotros. Oye, primer invitado. Es un Primer privilegio, ¿eh? invitado para mí, un privilegio para mí. Primer invitado dentro de 25 años, cuando sigáis dándole caña a esto, seré como el primer invitado de Saber y Ganar, ¿sabes? El primer concursante. Se convertirá en un hito, ¿sabes? Oye. En mi vida. O sea, que espero que sea el primero de muchísimos. Y nada, aquí estamos para tener una charla de lo que queráis y que podamos aportar algo de valor. Genial. Oye, al fin y al cabo, empezaste desde cero en el mundo del SEO. Hoy lideras un enfoque global de toda una empresa top como es Solafly. Si quieres, oye, comentarnos un poco tu evolución profesional, hitos, retos, dificultades y un poco cuál es tu rol a día de hoy en Olafly. Bueno, pues sí, empecé con una beca, como todo el mundo, yo creo, al principio, en una agencia que en su momento era Make, que era Making Science. Me dio la oportunidad de entrar como becario, luego ya me quedé contratado y ahí estuve casi 4 años. Experiencia súper enriquecedora, ahí aprendí gran parte de lo que sé, las bases, que son muy importantes, no todo el mundo aprende bien desde la base y creo que yo sí lo hice porque tuve gente que me enseñó cómo que había que hacerlo, ¿no? Y bueno, además, en una agencia, ¿no? Que siempre ves clientes de todos los sectores, de todos los países, ¿no? Eso te enriquece mucho.
porque ves diferentes puntos de vista. Y además trabajando de manera transversal con otros departamentos, con publicidad, con analítica, te da un poco esa visión 360, ¿no? Entonces, bueno, pues una experiencia súper enriquecedora y estuve casi 4 años, di el salto a Minsight, en la parte tecnológica de Indra, ahí no había departamento SEO, fui para crearlo y estuve allí unos 8 meses hasta que me surgió la oportunidad de pasar al Leroy Merlin, ¿no? Ahí en Leroy Merlin éramos un equipo de 3 SEOs, yo era el responsable de la parte de SEO de e-commerce. Y hablando sobre retos, ¿no? Que me preguntabas antes también retos, pues imaginaos el reto de llegar a un e-commerce como Leroy Merlin, en el que cuando yo entré la web de mobile no era responsive, ¿vale? Suena como muy antiguo, pero no es tan antiguo eso. O sea, imaginaos el reto, ¿no? Hubo una migración bastante grande de plataforma, de CMS, y por supuesto de URLs y todo. Ahí fue el no el primero, pero fue uno de los grandes retos que he tenido en mi carrera y por suerte, bueno, salió bastante bien, ¿no? Ahí en Leroy Merlin también me pilló la pandemia. Imaginaos la locura que supuso en ese sector la pandemia, todo el mundo en casa con ganas de pintar sus hogares. O sea, la gente descubrió bricomanía, ¿sabes? En esos meses. Entonces fue una experiencia también brutal poder adaptar todo el físico al online, ¿no? Que se hicieron bastantes cosas chulas y ahí también aprendí bastante, ¿no? Y luego ya de ahí di el salto a K Global, que efectivamente es un grupo de 3 empresas, Kenai Home, Banac y Class Home, que fue una tercera marca que se creó estando yo ya allí, cuando entré no estaba, lo cual pues es también un reto importante, ¿no? Crear una marca de cero y que está teniendo una atracción buenísima a todos los niveles. Y bueno, pues ahí también, ¿no? Empresa un poco más pequeña que Leroy Merlin, evidentemente que Leroy Merlin es un monstruo, pero con todo por hacer, con muchas expectativas que, bueno, se han ido cumpliendo. Ahí cogí un rol más transversal, me dieron la oportunidad de llevar todos los canales de tráfico, llevaba afiliación también, llevaba la parte de publicidad, llevaba marketplace y la parte de SEO. Por supuesto, con un equipo buenísimo que me permitía poder llevar toda esa parte, o si no hubiera sido imposible. Y bueno, y ahí he estado hasta hace 2 meses. 2 meses que de SEO La Fly me llamaron para poder liderar la parte de SEO, volver otra vez un poco a esos orígenes. Y bueno, me pareció un reto muy chulo, muy potente, con un sector muy competido y con una marca en pleno crecimiento que creo que tiene muchas posibilidades. Y esto es un poco el resumen de todo. No sé si igual me he enrollado demasiado, pero era por hacer No, un... no. No, tú enróllate que luego te cortamos. Esto va a empezar desde cero y oye, hay que contar todo el recorrido que tiene cada uno. Sí. Esta nueva etapa en Olafly, ¿qué es lo que quizás crees que le va a hacer diferente o oye, qué es lo que más te atrae del proyecto a nivel SEO? Bueno, lo que más me ha traído el proyecto es un equipo bastante grande a nivel de personas. Es un equipo bastante grande e internacional. Hay equipo por todas las partes del mundo, en Latinoamérica, por Europa, en Asia también. Entonces, el poder liderar un equipo tan diferente desde el buen punto de vista, ¿no? Tan diferente las formas de pensar, expresarse, desarrollar estrategias mismamente, pues creo que es muy enriquecedor. También es un reto, lógicamente. Solamente ya por los cambios horarios es un reto el poder manejar todo esto. Pero bueno, es un poco lo que me atrajo, ¿no? Eso y que es un sector que está en pleno crecimiento, la parte de SIMS, que cada vez está más demandado y que creo que tiene mucho potencial para convertirse en el líder del sector. Oye, aquí Ramón, una pregunta. Bueno, tanto Jorge como Álvaro como yo gestionamos equipos, ya que a veces tienes 3 personas y a veces te cuesta Sí, manejarlas. Tú ahora mismo, no sé, ¿cuántas personas tienes más o menos en tu equipo de pues Olafly? somos 36 ahora mismo. 26, repartidos por todos los países, ¿no? Hostia. Entiendo. Pues sí, pues más de 20 países, sí. Joder. Y Es un poco el reto, sí. No, bueno, por suerte, verdad que tengo unos jefes de equipo también que son muy buenos, que evidentemente me hacen esa capa intermedia y me dan soporte, si no sería imposible, lógicamente. Más de 6 7 personas directas y creo que es muy complicada la gestión, pero como digo, tengo un equipo, me encuentro un equipo muy bueno a nivel de managers y jefe de equipo, entonces, bueno, pues eso me facilita mucho la tarea, pero sin duda es uno de los retos, claro. sí, imagino, porque, o sea, eso es lo que te iba a preguntar un poco, ¿cómo os organizáis? Porque, bueno, has comentado tema horarios, imagino, a veces es gestionar en una oficina, pues imagino que sobre todo cuando los tienes online, por ahí cada uno en un país, también un montón de personas, tiene que ser bastante complicado. ¿Cuál es un poco a nivel jerarquía, organización de equipo, cómo lo hacéis?
Pues estamos divididos en varios equipos, uno para la parte de ASO, uno para la parte de link building, uno para la parte de e-commerce puramente, otro para contenido, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, hay una persona que hace un poco de gestión de coordinación, un poco entre todas las áreas para que donde yo no puedo llegar, pues me ayude con esa un poco coordinación y esa estrategia conjunta, ¿no? Que tiene que ser, sin ninguna duda, en un equipo tan grande es tan importante que la información fluya y que las estrategias sean conjuntas, ¿no? Y que no se trabaje en silos, que parece mentira, pero a pesar de ser un equipo de SEO puramente, se trabaja también en silos, ¿no? Muchas veces. Entonces, que la información fluya, que se sepa muy bien qué está haciendo el otro equipo y que todos tengan una estrategia conjunta y un foco único con un objetivo conjunto y global es fundamental, porque si no, cada uno hace un poco la guerra por su cuenta. Y al final yo escribo contenido sobre esto, pero el link building se está generando sobre otra parte de la web y en la parte de e-commerce esto no es prioritario y estamos en otro país. Entonces, el que todo tenga un único foco, ¿no? Y todo el mundo vayamos hacia el mismo camino, creo que es parte del éxito de la gestión que debe haber en un proyecto de este tipo. O sea, tenéis como gente full especializada en cada área, ¿no? Sí. A ver, no porque no crea que una persona te pueda tener un rol transversal y hacer bien link building y bien un SEO técnico, ¿eh? No creo que no sea posible. Bueno, quiero decirte, yo lo he hecho en algún momento y seguro que todos vosotros lo habéis hecho un poco de todo, ¿no? Pero es verdad que si quieres ya cierto foco y cierta granularidad en las acciones, es verdad que tener gente muy especialista en ciertos equipos, pues evidentemente te da una capa de profundidad y de profesionalidad un poco mayor, evidentemente, ¿no? Porque es que solo tienes que pensar en link building, es que solo tienes que pensar en eso. Evidentemente tienes que tener en cuenta otros factores, ¿no? Lógicamente, pero que te permite una granularidad en la gestión de acciones pues mucho mayor, ¿no? Digamos que esto, yo lo decía a mi jefe cuando entré, ¿no? Esto es como un caramelo, ¿no? Con un equipo así, con unos recursos también importantes y tal, es como el deseo de todo SEO, ¿no? Un poco el poder gestionar un proyecto así, ¿no? Y es también una responsabilidad, ¿no? Por otro lado, evidentemente. La parte del inbuilding Sí, tenéis, o sea, digamos, perdón, sé que te he cortado. no, nada. Yo iba a preguntar sobre esto último que me has dicho, porque entiendo que a nivel gestión, ya no solo que haya comunicación contigo, comunicación entre los managers, es al final, si tienes una persona completamente especializada, por decirlo así, en contenido y otra persona en link building, también tiene que haber comunicación entre ellos, porque al final pueden ser dos estrategias que deben ir coordinadas, sobre Sí, todo. Entonces también eso será otro reto, sobre todo. claro, ahí lo importante es que la comunicación fluya mucho entre los equipos, tenemos reuniones constantes y todo el mundo sabe cuál es el foco. Tenemos un foco común que sabemos cuál es, hacia dónde vamos, en qué países, en qué mercados y en qué términos, ¿vale? Y a partir de ahí ya todo el mundo trabaja la estrategia por ahí. Yo me encargo un poco de saber que todo el mundo va en esa línea, nadie sale de esa línea de trabajo, ¿no? Pero evidentemente son especialistas, pero conocen el resto de departamentos, me refiero. La persona de link building, las personas de link building saben de SEO técnico, saben de SEO on page, igual que la gente de contenido sabe también de otras áreas, ¿no? Tal vez no tan especializados como los propios especialistas, pero que sí que tienen un contexto global, ¿no? Que evidentemente entienden el contexto general del SEO, no son hiper especialistas, pero sin tener una visión global, que es importante. Sí, tiene las bases, al final. Claro, sí. Ok, muy interesante. Eso es guay. Yo es que creo que al final cuando tú ves te encuentras ofertas por ahí de Head of SEO, de Director SEO, de lo que sea, yo creo que el 80% de las ofertas que he visto te ponen algo así como que capacidad de explicar conceptos complejos de forma simple y tal. O sea, yo te quería preguntar, porque yo creo que en una empresa como la Fly, con un equipo tan grande, o sea, ¿cómo justificas tú o cómo manejas o qué reto tienes a la hora de, sobre todo, justificar, explicar estrategias, cosas que se te ocurren que deberías hacer a jefes a C-level que a lo mejor no tienen ni idea del SEO y por qué lo estás haciendo? ¿Cómo te las arreglas? ¿Qué haces para intentar explicarles o justificar cosas? Sí, a ver, por suerte, Olafly es una empresa con sensibilidad para el SEO, ¿eh? El fundador, Pedro, en su momento que montó esto, sabe de SEO. O sea, claro, cuando el fundador de la empresa tiene sensibilidad y que conocimientos de estos es más sencillo, ¿no? Entonces, Olafly es verdad que es una empresa que, bueno, a pesar de esto sí que damos formaciones internas a diferentes equipos que tal vez no tengan esa sensibilidad. La parte de evangelización es súper importante, pero precisamente en Olafly no es una empresa en la que
haya que evangelizar tanto, porque sí que se entienda la importancia y el peso que tiene el SEO y lo que nos jugamos en el canal, ¿no? Sin embargo, Leroy Merlin, por ejemplo, en el momento en el que llegué, era otra película, claro, era Ya. otra película. Bueno, si no era Responsive Web, os Ya, imagino justo. hasta qué punto, ¿no? Entonces ahí sí que hubo un trabajo más de evangelización, ahí también cierta parte de la dirección de la empresa ayudó y empujó a que eso ocurriera, y ahí sí que fue un proceso más largo, empresa muy grande, acostumbrada a otro tipo de acciones, que viene del off, ¿no? Que viene del off y se pasa al on, que es diferente también. En fin, todo esto es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo, pero que es muy gratificante luego, ¿no? Cuando ves que la gente pues ya se empapa un poco de la parte de SEO, lo entiende, porque es importante, o sea, Claro. lo que yo quiero decir con esto es que al final es importante cuando evangelizas a alguien decirle, oye, que es que el H1 debe ser este, ¿no? Pero, y no de quedarte ahí, sino el por qué debe ser esto, ¿no? Para que lo entiendan, porque sepan el impacto luego que puede tener, ¿no? Y compartir el impacto que luego tiene cuando lo tiene también es importante, porque refuerza el mensaje, lógicamente, refuerza el mensaje y hace entender a esa persona que lo que le habías dicho no era un capricho, que yo no es que quiero que aquí pongas motosierras eléctricas en el H1 porque a mí me da la gana, no. De hecho, por ponerlo, mira qué resultados está viendo, ¿no? Entonces, bueno, pues mola eso, ¿no? Y cuando todavía me junto con compañeros que siguen allí, que cuando yo entré no tenían conocimientos de SEO, ¿no? Y me encuentro con ellos o quedo con ellos y me dicen, joder, tío, me sigo acordando de cuando nos pegaban la chapa del SEO, que nos decías que pusiéramos esto, que lo otro. Ahora ya son gente que hace su keyword research y son gente que no viene del mundo del SEO ni se dedica al SEO dentro de la empresa. Entonces, claro, que tengas mini equipos, ¿no? De SEO fuera del equipo de SEO es súper potente porque hace que el SEO permea a todos los niveles. No, es la hostia además. Y una suerte realmente que ahora mismo con la Fly tengas equipo sensibilizado con conocimiento, con temas SEO. Súper lógico, porque lo típico o sea, yo veo, por ejemplo, en mi día a día, es que estoy hablando con un cliente que a lo mejor es el de marketing o adquisición o lo que sea, y es el típico discurso de que me estoy peleando con el de producto, porque aquí no se puede poner, pues aquí no se puede poner el H1 tal, o sea, es lo típico, es lo típico. Sí. Siempre es una movida. Sí, que eso pasa, que eso pasa, que no es que el SEO tenga barra libre y yo entre aquí en el CMS y no. No. Hay un protocolo como no puede ser de otra manera, ¿eh? El SEO es una palanca más. Y que a veces, ojo, yo esto es una cosa que pecamos los SEOs, no sé si estáis de acuerdo o no, pero que a veces un poco nos miramos solo nuestro ombligo, no tenemos a veces esa visión global, priorizamos solamente la parte de SEO, no tenemos en cuenta incluso la repercusión que puede tener negativamente para otros canales ciertas cosas. Entonces yo creo que, oye, esto es, como SEOs deberíamos saber que hay más allá del SEO, que es importante tener en conocimiento la estrategia global, entenderla y evidentemente apoyarla desde nuestro punto de vista, pero apoyarla, ¿no? Y no miremos solo el SEO, que creo que nosotros pecamos muchísimo de eso, ¿eh? Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, o sea, anécdota de hace una semana. Estaba yo contándole unas movidas a un cliente de por qué estábamos haciendo X implementaciones, X cosas. Y el tío me tiré de 15 minutos explicándole una cosa y al final el tío me dijo, Jorge, me la pela, yo lo que quiero es ganar dinero. Y al final es como que te das cuenta que dices, hostia, tienes razón, ¿sabes? Que está muy bien, pero que nunca perder esa perspectiva, que es súper importante. ¿Cuál ha sido siempre la histórica pelea, ¿no? Con la parte de SEO? Oye, que hemos rankeado no sé qué keyword en tal, ¿vale? ¿Y eso cuánto está trayendo en Justo. términos de pasta? No, nada, pues entonces ¿de qué me vale a mí? O sea, quiero decir que al final esto, no nos olvidemos, que al final esto todo tiene que resumirse en cuestión de pasta. Y si esto no se traduce en ingresos, no vale de nada. No vale de nada. Sí. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Tal cual, tal cual. Sí, que a nivel impacto SEO, es decir, imagino que, oye, también tendréis vuestras métricas de lo que decimos, de keywords estratégicas a nivel de descargas, keywords por mercado, pero que al fin y al cabo el foco es atribución, clientes y dar a conocer lo que es la marca, ¿no? Por así decirlo. Nos Claro. posicionamos en el sector. Sí, claro. Evidentemente nosotros tenemos nuestras keyword top que monitorizamos diariamente por mercado, separadas por mercado, con nuestros objetivos marcados por cada una de ellas, con un forecast, evidentemente a X meses vista para ver cómo va esa evolución. También tenemos nuestras estimaciones de tráfico orgánico,
y en último cauce, ¿no? Porque va una cosa lleva a la otra, ¿no? Primero keyword, luego tráfico en general y luego, evidentemente, revenue, ¿no? Eso está claro. También tiene que haber una medición de revenue y unos objetivos ligados al canal, ¿no? Que es verdad que el SEO tiene la particularidad de que muchas veces apoya otros canales y que no es muy agradecido en cuanto a temas de revenue, ¿no? Pues, por ejemplo, toda la parte de contenido, ¿no? Que impacta al usuario en una fase muy de awareness. Ostras, pues ahí es muy difícil medir el impacto, ¿no? En un modelo de atribución de las clic, muy probablemente esa venta, si se produce, nunca se va a atribuir a parte de SEO, jamás. Se acabará atribuyendo o a tráfico directo o probablemente si ha vuelto a hacer una búsqueda genérica más la marca, se lo llevará publicidad y esa venta a nosotros no se nos computa, ¿no? Pero bueno, al final, a nivel de revenue está claro que hay que tener una visión por canal, pero luego además hay que tener una visión global, ¿no? También de la compañía, al final todos vamos en el mismo barco, tampoco tiene sentido hacer silos en cuanto a temas de revenue, sí que monitorizarlo, pero hay que tener en cuenta que al final el objetivo es común para todo el mundo, ¿no? Y eso es lo importante. Y a nivel un poco lo que estás contando en el final de todos los canales, o sea, si ya has comentado que a nivel SEO ahí estáis todos un poco en cada parte del mundo, entiendo que el resto de equipos de marketing de Olafly o cuando trabajas en Leroy Merlin también está cada uno así un poco en su zona. ¿Cómo hacéis sinergias entre los canales? O sea, ¿cómo gestionáis la comunicación entre canal de pago, canal orgánico, email marketing, etcétera? Sí, bueno, pues hacemos sesiones de trabajo en conjunto, paulatinas, se comparten datos constantemente para ver cómo van los canales también y luego tenemos documentos compartidos sobre los que trabajamos de manera conjunta, ¿vale? Probablemente las keywords que ataca el equipo de Bully, a nosotros a nivel de SEO nos interesa conocerlas mucho para saber cuál es la que mejor revenue tiene, qué CTR va mejor, cuál está convirtiendo mejor, ¿no? Qué tasa de conversión tiene, qué ticket medio nos está aportando. Eso a nosotros a nivel de SEO nos da información también, lógicamente, ¿no? Además que como ellos tienen mayor capacidad de llegar a más personas, a más público, a más keywords también y demás, pues lógicamente a nosotros esa información luego nos vale mucho también para poder orientar nuestra estrategia de por dónde atacar, por dónde no, qué keyword puede ser más interesante. No solo hay que tener en cuenta el volumen de búsqueda, ¿no? Que eso es otro tema que también muchas veces solemos pecar, ¿no? Vale, ok, el volumen de búsqueda es pero ¿qué revenue puede traer esta keyword, ¿no? Pues qué ticket medio suele traer. A lo mejor hay otra que tiene menos volumen de búsqueda, pero el triple de ticket medio. Pues es que a lo mejor hay que atacar esa, ¿no? Es decir, que hay que tener en cuenta una serie de variables y efectivamente eso lo trabajamos de la conjunta para tener esa visión global. Además va a ser información más directa y más inmediata, todo lo que venga siendo paid. Es decir, Más para SEO claro. va a hacer falta tiempo. Exacta, más directa y más inmediata imposible y con un histórico importante también, ¿no? Entonces, sí, esa información para nosotros es súper valiosa, está claro. Oye, y al Sí. final sobre esto también, bueno, todos sabemos que el SEO lleva tiempo, la parte de publicidad también es mucho más rápida. Antes comentabas que Leroy Merlin cuando entraste era no caos, pero bueno, que lo que has comentado, que la web al final no estaba responsive, etcétera. Sí. Entonces, oye, ¿cómo le demuestras tú a tu jefe, etcétera, que el SEO funciona, que tiene que estar al final en la toma de decisiones empresariales, que va a generar resultados, sobre todo? Bueno, en Leroy Merlin también que me contrató, que era el traffic manager, era una persona que venía de SEO. Entonces, en ese caso, la batalla la tenía súper ganada, porque venía de SEO de toda la vida. Entonces, pues era clave, ¿no? Y ya más en dirección, bueno, pues al final, demostrándole que con lo poco, entre comillas, que se estaba haciendo en temas SEO, ya había una conversión y un revenue importante. Y presentando estimaciones de cuánto se podía llegar a facturar, sí que se conseguía posicionar un nivel X de keyword, ¿no? Al final se hace una extrapolación un poco, oye, pues el potencial de crecimiento es este, ¿no? En empresas como Leroy Merlin, que maneja un montón de keywords y con volúmenes grandes, el impacto es súper grande, ¿no? Entonces, bueno, ahí se fue viendo un poco. También es verdad que Leroy Merlin tiene la particularidad de que con un dominio con tantísima autoridad, pues posicionar es un poco más fácil, ¿no? Esa es la realidad. No quiere decir que con cualquier cosa posiciones, pero que lo tiene más sencillo que en otros e-commerce. Yo nunca he tenido entre mis manos un e-commerce o una web que traccione tan bien. Nunca. Además, es que vamos. Solamente, y además solamente que, ya no solo por la autoridad de dominio, sino la marca en sí. Las búsquedas de marca que están muy ligadas también. Están muy ligadas también luego con el ranqueo de keywords genéricas, ¿eh? O sea, si Google asocia que tu marca tiene muchísimas búsquedas asociadas a keywords genéricas, tiene un impacto directo también en el ranking de keywords genéricas. Sí, vamos. Nivel autoridad, por curiosidad, ¿cómo medís el impacto que tiene el link building en la estrategia? Bueno, en Href, por ejemplo, con métricas como el DR, ¿no? Pues ahí vas viendo pues, cómo va evolucionando. Básicamente lo vemos así.
Yo ahora mismo Vale. lo que estoy utilizando. Vale, y luego a nivel de keywords, os fijáis, oye, las keywords que estamos trabajando a nivel del inbuilding, ¿qué impacto están teniendo a nivel de negocio? Claro, sí, efectivamente. Vemos a nivel de keywords, como te digo, traqueamos por mercado las más importantes y esas son las que vemos diariamente, cada una de ellas cómo suben y cómo bajan, para ver que no hay muchas desviaciones. O que si las hay sean positivas, claro. Entonces, bueno, ahí efectivamente vamos viendo eso. Y luego también miro muy también de reojo, evidentemente, cómo van ese tipo de producto, ¿no? Al que está ligada la keyword en términos de facturación, claro, para ver si está teniendo un impacto similar o no. A veces sube el SEO y por lo que sea la facturación baja, o a la inversa. La facturación está subiendo, pero desde luego que no viene por SEO porque estamos igual o un poco peor. Aquí, sobre todo con la parte del inbuilding, es cierto que a veces, sobre todo por LinkedIn, a veces es un tema un poco no polémico, pero siempre hay gente que está más a favor, gente más en contra. O sea, ahora mismo es una estrategia que tú has trabajado por Olafly, o sea, al final os ha funcionado. Antes Una que estrategia conteste, que tú aconsejas. nosotros estamos a favor. Sí, sí, eso. Sí. Yo lo trabajo. Claro, lo que pasa que la famosa pregunta de ¿funciona o no funciona? Vamos, yo creo que funciona. O sea, si no, no lo haría. Lo que pasa que, claro, no funciona igual que hace 10 años o que hace 6 o 7 años. Es un poco diferente, ¿no? Pero funcionar funciona, sí, sí. O sea, no tengo duda de que te ayuda. Te ayuda a rankear. Llega un punto en el que las SERPs son muy igualadas, en las que prácticamente la optimización técnica o on-page es top, velocidad de carga top, que la diferencia la puede marcar la autoridad de la URL. Ya no hablo del dominio, hablo de la URL en concreto. Sí. Ese puede ser Sí. la palanca, sin duda. Porque entiendo que al final también en Olafly, o sea, al final es una marca bien posicionada, también estáis compitiendo, hay mucho por las primeras posiciones, ahí luchando con un competidor en top 1, top 2, y que la diferencia lo puede marcar eso. Al final, una buena estrategia de link building, que esa URL tenga buena autoridad. Sí, claro, es que no sé si habéis visto últimamente cómo ha evolucionado los CTRs en las SERPs, para orgánico me refiero. Que estamos hablando de que depende de la keyword, depende del sector y todo esto, pero que estamos hablando de que pasar de la primera posición a la segunda, a lo mejor estás pasando de un CTR del 12% a un CTR del 5%, O sea, Sí. es una diferencia brutal. Depende, yo tengo keywords en primera posición que tienen un 14 o un 10, puede variar, evidentemente. Pero que la segunda se te puede ir a un 3, entre un 3 y un 6. Y más ahora con los cambios de Google. Y más ahora con los cambios de Google, que los CTR se están yendo al carajo, la verdad. Sí, O sea, están yendo a la mierda. Vamos. No sé cómo lo estáis sufriendo vosotros, pero vamos. Muy malamente. Igual. Sí. Igual. Sí. Eso es un reto. Es un reto. Oye, y aquí un poco también con la estrategia del inbuilding, al final entiendo, tenéis un montón de mercados, entiendo que es algo que trabajáis también a nivel internacional, sobre todo entiendo que priorizáis a nivel de mercados, porque también conlleva un gasto, imagino. Sí, claro, efectivamente, no se puede atacar a todo por un tema de presupuesto, efectivamente. Claro, sí, atacamos los mercados prioritarios, los que consideramos que son más importantes para el negocio, y ahí un poco afinamos la estrategia para volcarnos ahí. Porque ir a todo es imposible y hay que tener un punto de mira, ¿no? Porque a veces cuando intentas abarcar mucho, es verdad, que como se suele decir, ¿no? Quien abarca mucho, poco aprieta, ¿no? Quien mucho abarca, poco aprieta. Pues esto es un poco igual. Hay un presupuesto limitado, unas manos limitadas también, evidentemente. Entonces, pues hay que priorizar. Y se prioriza pues por los mercados que consideramos que tienen más potencial. Y aquí a nivel mercado, a nivel internacional, o sea, ¿sabría decirme en cuántos países estáis aproximadamente? ¿O es una pregunta a lo mejor que se va? Son No, muchos, pues no entiendo. países ahora mismo no recuerdo exactamente, pero idiomas en la web tenemos 17. 17, pero por ejemplo, Y eso inglés no pues tanto. atacamos a diferentes países, evidentemente, ¿no? No recuerdo exactamente en cuántos países estamos vendiendo, porque también es una cosa que está en constante cambio, ¿eh? Pero, por ejemplo, tenemos 17 versiones idiomáticas diferentes. Que eso luego también abre un debate que, mira, ahora os hago yo a vosotros la pregunta. Cuando intentas atacar desde una misma versión idiomática a diferentes países, diferentes mercados, inglés, Canadá, Estados Unidos, Australia, UK, ¿vosotros sois partidarios de utilizar directorios de país-idioma o preferís utilizar un único directorio general para atacar a todos? Joder, es que eso depende. O todo en el SEO, ¿no? Depende, ¿eh? Jorge ha tenido bastante Depende. debate ahí. Madre mía. Como todo A en el ver, SEO.
Yo es que creo que si tienes una estrategia, y esta es mi opinión, si tienes una estrategia que es muy diferenciada a nivel estrategia puramente y contenido, lo que sea, por mercado yo usaría igual CSTLD, y, o sea, .es, .fr, .com, .k, lo que sea. Si tienes una estrategia muy focalizada en cada mercado. Si la estrategia no varía demasiado, el contenido no varía demasiado, yo recomendaría usar directorio. A nivel gestión es un coñazo a lo mejor. A ver, depende de cómo lo tengáis montado, porque igual tenéis lo gestionáis desde un CMS que puedes gestionar desde un único CMS un montón de web a la vez. Pero a nivel directorio suele ser más fácil la gestión. Y lo gestiona, o sea, yo he recomendado gestionarlo a clientes con hreflang y gestionas ahí. Si cuando tienes, por ejemplo, varias versiones de inglés, por ejemplo, tienes UK, tienes Estados Unidos, tienes Canadá y tienes 3 directorios diferentes para cada mercado, pues con hreflang ahí en teoría gestionas duplicidad. Pero es que depende mucho. Depende mucho. No sé cómo lo tenéis en Olafly. No, pero claro, mi pregunta no era si te merece la pena hacer un punto .com, un punto .fr o un punto .au de Australia, no. La pregunta era si teniendo claro que tienes un punto .com, ¿vale? Para todas, si luego el directorio de después harías un /en y ya está, o un en-uk, en-au, un en-k de Canadá. Yo diferenciaría por Sí. mercado por completo. O sea, yo estoy completamente a favor. Creo que la estrategia no es igual en Estados Unidos ni que en Reino Unido y no deberíamos tener un inglés internacional. Sobre todo porque el inglés al final se habla en todos sitios y creo que cuanto más focalizada sea la estrategia y más especializada, más resultados va a tener también. Entonces yo siempre a favor de diferenciar por mercado. Uh-huh. O sea, vale. Vale. ¿Tú qué opinas, Ramón? Bueno, es un debate que tenemos internamente. Yo no opino lo mismo. Yo, en principio, salvo una situación que lo requiera de manera muy urgente, sí tiraría con una única versión idiomática por diferentes motivos. Uno, porque es verdad que aunque la estrategia puede ser diferente, depende del caso, depende del sector y depende de todo, ¿no? Pero uno, el idioma es el mismo. Prácticamente es probable que las páginas entre sí, la diferencia entre una y otra sea 0 o un 1%. El 99% va a ser lo mismo. Va a cambiar la moneda, simplemente, probablemente. Y luego también a nivel de link building, a nivel de autoridad de la URL, generar un enlace te vale para una URL, mientras que la otra vez tienes que generar, de la otra manera tienes que generar 3 o 4, ¿no? A nivel de gestión, a nivel de costes, también se incrementa mucho, ¿no? Por otro lado, es verdad que, por ejemplo, pues teniendo esas diferencias en los directorios, pues puedes poner en el title la moneda local de cada sitio. Y a lo mejor te aumenta el CTR, no lo sé. Son cosas que estoy probando y esas cosas. Pero vamos a ver. Yo sí que he visto casos en los que Google se ha hecho un poco el lío y de pronto te muestra en Estados Unidos la versión de Australia y en UK la versión de Canadá, porque para él es inglés, para él realmente es muy parecido, bueno, es parecido realmente, al 99% probablemente sea muy parecido, y salvo que tengas como versiones radicalmente diferentes o en un porcentaje amplio diferentes, hostia, yo tengo dudas, pero que no digo que no lo pueda hacer, tampoco, o sea, no... No, es que es verdad que tener como que un montón de URLs en diferentes directorios para inglés, igual tener 6 versiones diferentes, pues es un coñazo. A nivel gestión, a nivel enlaces internos, a nivel distribuir la autoridad, costes del inbuilding, etcétera. A mí me parece, yo como que tengo mucho toque de cosas que estén muy organizadas y todo tiene que ser muy específico. Yo lo recomendaría así. Ahora, a nivel cliente o a nivel jefe te dicen el presupuesto que tengo es este, ya hay otro elemento que entra en consideración. O sea, si realmente lo haría así si tuviera los medios para hacerlo bien. Si realmente no tengo o voy corto de presupuesto o tal, pues intentar, bueno, igual lo haría como propones tú, Ramón. No sé, pero es que hay factores también, como por ejemplo, pasta que tienes para llevar a cabo eso, Sí. y tiempo y equipo también. O sea, pues tienes un equipo de 4 personas y dices, a ver, ¿quién me va a gestionar 7 versiones de español para todo LATAM?
O sea, esto Y ¿quién lo luego, hace? otro tema importante, el cross budget, ¿no? El manejar un poco el cross budget de una web de 100.000 URL no es lo mismo que manejarlo de una web de 20.000, ¿no? También eso es un tema a tener en cuenta. Exacto. A ver, yo creo que también Yo- depende luego mucho del sector y lo que vaya a ofrecer tu web, porque sí es cierto que si ofreces a lo mejor tu negocio, me lo voy a inventar, es un e-commerce que ofreces algo muy concreto para un mercado en específico, ahí sí te interesa a lo mejor diferenciar, porque no vas a ofrecer lo mismo en un país que en otro. O a lo mejor incluso si tienes enlaces más locales a nivel a tiendas, etcétera, entonces a lo mejor ahí sí te interesa diferenciar por mercado. Entonces a lo mejor habría que ver ahí cada caso, sobre Claro, todo. correcto, Valorar. sí. Depende. Al final, resumen, depende. Todo depende, efectivamente. Dentro de estos Sí, sí. idiomas mercados que trabajáis, ¿cuál os está resultando más accesible o más fácil posicionar y en cuáles hay más pelea, por así decirlo? Bueno, los más sencillos son en los que Olafly lleva más tiempo y tiene más presencia, ¿no? Que es España, por ejemplo, y países hispanohablantes, Latinoamérica. Porque lleva más tiempo, se ha hecho también más campañas de brand y bueno, pues lo típico, ¿no? Y los más difíciles, pues los anglosajones habitualmente, pero como casi todos los sectores, tampoco estoy descubriendo nada nuevo por un tema de competitividad también y porque generalmente desde Europa habitualmente, ¿no? Pues se traslada la estrategia a LATAM antes y luego a lo mejor ya se va a Estados Unidos pues, como un mercado más complicado, Canadá o incluso Oceanía, ¿no? Entonces, bueno, más o menos ahí estamos, ¿sabes? Pero ya te digo que va muy ligado también eso al conocimiento al reconocimiento de la marca por parte de los usuarios. Está ligadísimo. Ya, aquí, Ramón, o sea, no sé cuántos idiomas hablas, ¿vale? Pero entiendo que también lo de que tener a gente así por todo el mundo también ayuda a esta estrategia internacional, sobre todo, no sé exactamente todos los idiomas que tenéis en Holafly, pero ponte que tenéis chino o mañana queréis lanzar chino, a lo mejor no tienes ni idea sobre chino y tienes que confiar 100% en la persona que te lo está haciendo, ¿no? Sí, efectivamente, pues yo sé 18 idiomas, ¿te imaginas? No, claro, imagínate, sería una locura. No, claro, no. Ahí efectivamente no me queda más remedio que confiar en el equipo de chino tradicional, porque Mm. no, No, no es lo que hay, puedo. es lo que tiene. Te jodes, ¿sabes? ¿Confías o confías? Correcto. Con el de coreano aún todavía hay disputo algo. No, que va. Pero bueno, sí, claro, te da esa granularidad que hablábamos antes, ¿sabes? El tener equipos locales con Mm. idiomas locales te permite afinar mucho más y sobre todo que todo suene natural, ¿no? Sobre todo que no tengas un H1 ahí o un title raro o tal, ¿no? Y aún así seguro que por ahí se escapan cosas. Pero sí, eso te da una capa ahí de adaptación a lo local mucho mayor, claro. Sí. Justo. Mm. Y Ramón, a nivel día a día, ¿qué herramientas o procesos usas? O sea, herramientas para organizarte, procesos que usas y que han contribuido a mejorar la eficiencia, a mejorar la escalabilidad, a mejorar resultados. ¿Qué es lo que usas diariamente un poco para apoyarte y sobre todo ganar eficiencia gestionando equipos, Sí. maximizando resultados, este tipo de cosas? Bueno, estamos en ello, ¿no? Porque también, que digo, llevo 2 meses que se han pasado volando, que entre que conoces el proyecto, conoces al equipo, conoces un poco todo. Pero bueno, y Jira, por ejemplo, para la gestión de tareas, fundamental. Internamente y también con el equipo de IT. O sea, se gestiona de esa manera, permite de alguna manera, pues eso, lo que todo el mundo sabe de Jira, ¿no? Rastrear como la situación de cada una de las acciones que hay, ver qué se avanza, ver qué no se avanza, el por qué no se avanza, se documenta todo, ¿no? También para que se va viendo en qué punto está de alguna manera y eso tanto a nivel interno como equipo, como luego a nivel luego con otros departamentos es un poco lo que se utiliza, ¿no? También es cierto que, como digo, los jefes de equipo que tengo son los que están en la tarea más detallada, ¿no? En el día a día, los que hacen más seguimiento de esas tareas más diarias, aunque yo estoy encima, pero no puedo llegar a todo, lógicamente. Entonces, bueno, pues ahí ellos hacen ese seguimiento perfectamente para ver que todo va sobre ruedas, sí. Guay. A nivel de evolución, es Ya, decir, tuyo profesional como digamos de los proyectos, ¿cómo crees que ha evolucionado tu forma de medir el impacto que tiene, digamos, en cada empresa el SEO desde tus inicios en Leroy Merlin, las últimas empresas? ¿Crees que ha cambiado mucho esta forma de medir el impacto? Pues mira, yo creo que ha cambiado mucho medir el impacto porque, como te digo, al principio se medía mucho el impacto a nivel de tráfico, a nivel de keywords y ahora se mide mucho a nivel de revenue, como tiene que ser, me refiero, ¿no? Justo. Yo cuando empecé, es verdad que se medía mucho más en tráfico orgánico, keywords posicionadas, como te digo, clics de Search Console, ¿no? O de Webmaster Tool en su momento. Pero es verdad que ahora ya sí que se mide mucho más el impacto
en la parte de revenue. Y eso yo creo que es algo que ya ha permeado mucho más en todos los equipos, tanto de SEO como evidentemente en los equipos directivos, que como decíamos antes, lo que les importa es la pasta, ¿no? Entonces, te diría que ha evolucionado para bien en ese sentido y creo que ahora los SEOs son más conscientes del impacto que tenemos en el negocio a nivel de revenue y que debemos tener, vamos, porque es un canal fundamental, ¿no? Y no solo en el revenue directo, en el tráfico directo. Yo siempre digo que al final el SEO debe ser una piedra angular de una empresa a la hora de la toma de decisiones de negocio, ¿vale? Yo creo que ver el SEO como un canal solamente de captación de tráfico es un error. Al final nosotros manejamos una data muy interesante, conocemos cómo el usuario busca, qué busca más, qué busca menos, incluso podemos adelantarnos un poco a esas tendencias, ¿no? Viendo evoluciones. Ostras, nosotros tenemos una data muy potente. No tiene sentido que se lance un producto sin que SEO previamente haya validado si ese producto tiene demanda o no. O no tiene sentido que SEO de manera proactiva no avise a producto de que hay algo que está aumentando la demanda, ¿no? Cuando no. De hecho, lo que decía antes en la pandemia, claro, imaginaos eso, los aumentos de demanda que hubo a tiempo real en Leroy Merlin, por ejemplo, ¿no? Los paneles estos que se ponían, ¿os acordáis? Los paneles estos que se ponían en las tiendas y tal, para que hubiese una distancia, ¿no? Entre el cliente y tal. Pues imaginaos eso, la locura que fue. Eso, de SEO, avisamos, oye, está incrementándose muchísimo la búsqueda de esto. A compra, lo traen, se peta y se venden 300.000 millones de paneles de eso, ¿no? Eso, el SEO tiene que estar ahí. El SEO no puede ser reactivo. Oye, hemos comprado paneles, vamos a ver cómo lo posicionamos. No. Tenemos que ir un paso adelante, debemos hacerlo y levantar la mano y decir, oye, que esto está aumentando la demanda o incluso a través de la competencia, oye, que la competencia está dando este giro, vamos a ver de cerca el por qué, ¿no? Entonces, claro, yo, como digo, siempre lo digo, ¿no? Veo al SEO como una piedra angular en la toma de decisiones de negocio de una empresa, no solamente como un canal más de captación de tráfico. Y sobre lo que acabas de contar, Ramón, la parte, o sea, ahora con Olafly, entiendo que también os pasa porque al ser de viajes tenéis estacionalidad, entiendo también muchas veces, tendréis época del año donde facturaréis más. ¿Cómo gestionáis todo eso un poco entre países, a nivel de la web? ¿Cómo le dais más caña al final en algún momento del año, si es así? No, bueno, hombre, sí hay estacionalidad, como un poco como todo, claro, previo a verano, ¿no? Verano y tal, ahí es cuando la gente viaja más, pero eso es un poco transversal a todos los países, realmente es universal, la gente viaja casi siempre en los mismos meses del año. Sí es verdad que luego hay eventos puntuales, a lo mejor, que sí que son más de países o más de algunos continentes, que son algo más locales, ¿no? Pero bueno, como sabéis, nosotros a nivel de SEO, una estrategia más global, atemporal, digamos de alguna manera, no notamos tanto esa temporalidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? No como otros departamentos que a lo mejor sí que ven una demanda en la inversión, por ejemplo, publicitaria, ¿no? Y ahí hay que apretar más porque ves que te estás quedando corto de inversión porque hay una alta demanda en Estados Unidos sobre el Spring Summer, por ejemplo, ¿no? La semana esta de vacaciones que tienen y tal, que se vuelven locos y viajan por ahí, van a festivales, no sé qué. Pues ese tipo de cosas, ¿no? Pero nosotros es verdad que somos más, digamos, más atemporales en ese sentido, que no somos tan sensibles a la temporalidad del sector, ¿sabes? Sí, por ejemplo, Y igual para también, el próximo mundial, igual estáis preparando ya algo y de cara al próximo verano, similar, ¿no? Bueno, al final también tenemos data por parte de algún proveedor también, ¿no? O que nos pueda compartir Google o tal, un poco de data de destinos, top y tal, en fin, data interesante de sectores, evidentemente, que se manejan, ¿no? Para poder también anticiparte o para poder también ver cómo está la situación, evidentemente, claro. antes has mencionado también, Ramón, el tema de la competencia. Al final, ¿cómo entiendo que la estáis midiendo ahí? ¿La tenéis en cuenta? ¿Cómo la medís? ¿Que te obsesionas también un poco con la competencia a la hora de medir resultados? Un poco ¿cómo lo valoras? Sí, claro, a ver, hombre, a mí sí, me quita el sueño. O sea, yo creo que toda la gente de SEO es un poco neurótica con esto, ¿no? Sí, claro, la medimos, igual que ellos no medirán a nosotros seguro, ¿no? Evidentemente, y vamos viendo su evolución, ¿no? Cómo evolucionan en cada mercado, si crecen, si no crecen, que bueno, pues evidentemente la medimos diariamente para ver cómo vamos y en busca de también detectar qué posibilidades hay de que lo estamos tocando, que ellos sí, o en fin, cosas de estas, ¿no? Pero normal, vamos, como todo el mundo que se dedica a Todos. esto, que monitoriza la competencia, pero bueno, que sí, que evidentemente es una cosa que me preocupa mucho, claro, lógicamente, lo tengo muy en cuenta. Vale, genial. Bueno, Ramón, pasando un poco a otra área. O sea, comentabas antes que, bueno,
has estado en muchos sitios, tienes como una trayectoria muy guay, has estado en sitios como que muy guapos. Ejemplo, Leroy Merlin fue como que muy llegar a un sitio donde igual tienes que formar y como que un poco traer a la gente a lo que es el conocimiento SEO, formarles un poco en lo que es el área. ¿Cómo gestionas el día a día de tu equipo a la hora de mantenerlos actualizados, formaciones internas o a lo mejor formar equipos con los que trabajas directamente, como pueden ser a lo mejor el equipo de, no sé, me lo invento, de paid o de producto o lo que sea? ¿Cómo haces para mantenerte o dedicas tiempo a esto? ¿No lo dedicas? ¿Lo delegas? ¿Cómo lo haces? Sí, a ver, yo creo que, bueno, uno de los consejos que siempre doy a la gente que empieza en el SEO es, hostia, lee mucho, ¿no? Infórmate mucho, lee mucho. Es importantísimo el estar al día de todo lo que ocurre, ¿no? Entonces, yo por mi parte me informo mucho a través de LinkedIn, a través de gente top del sector que llevo siguiendo muchos años. Un Juan González, Villa, un Nachi Turrado, por ejemplo, son gente que a mí me flipa y que le llevo siguiendo un montón de tiempo. Entonces, bueno, pues siempre que veo algo interesante de esto, que suele ser casi todos los días, lo comparto con el equipo, porque creo que es muy interesante, ¿no? Yo espero que ellos hagan también por su cuenta lo mismo, porque al final es un enriquecimiento propio, ¿no? Pero sí es verdad también que hacemos sesiones conjuntas en las que compartimos información no solamente de SEO, información que puede ser útil, interesante a nivel de negocio, a nivel de cada uno de los canales, para intentar enriquecernos de manera un poco global, formaciones internas, pues de analítica, un poco para estar al tanto. Eso se hace también internamente, sí. Y luego sí me gustaría también pues poder traer a gente a la empresa también que dé formaciones específicas. Eso también me gustaría hacerlo. Pero bueno, como digo, llevo solamente 2 meses en la empresa, aún un poco pronto, pero sí me gustaría hacerlo porque considero que es la base del crecimiento también del equipo, ¿no? El estar al día de todo y saber de qué se habla, cómo se habla, porque esto cambia tan rápido que como no estés al tanto, estás fuera. Tal cual. Oye, ahora les puedes enviar nuestro podcast también al equipo que nos dé visualizaciones. Se lo miraré, no creo que se lo vean, porque me dirán, este tío lo veo todos los días, no quiero vérmelo otra hora más después del curro, ¿sabes? Y sobre todo que solo se lo puedo pasar a los hispanohablantes. Las traducimos si quieres, ¿eh? Bueno, yo creo que pondría subtítulos en todo tipo de idiomas, ¿eh? Porque, oye, Los subtítulos. es que si no, mi equipo de Corea o de China o de Taiwán no va a poder entenderme. Joder. Tal cual. Y si tuvieras que formar ahora mismo un equipo desde cero, o sea, imagínate, ponte a reclutar gente, ¿qué habilidades y qué perfiles buscarías? Depende mucho del proyecto. Depende mucho del proyecto. Para mí, una de las habilidades que un SEO tiene que tener siempre es la inquietud. Para mí eso es fundamental. El investigar, el ver, el tener un poco ese punto de friki, ¿no? Desde el buen punto de vista. Yo soy un poco friki también, ¿no? El que te enganche esto, ¿no? Ya te digo, mirar, investigar, si no encuentras la solución, seguir mirando, seguir investigando. Para mí eso es una cualidad que todo SEO debe tener y que es muy, muy importante, ¿no? Y luego ya desde el punto de vista más técnico, lógicamente, pues que tenga un buen bagaje técnico es fundamental también, ¿no? Un punto también ahí de innovación por todo esto de la IA que se viene. Y luego también depende del proyecto, por eso os digo, creo que las skills sociales también son muy importantes, porque en una empresa en la que tienes que comunicarte con otros departamentos, que tienes que ser asertivo muchas veces, ¿no? Que tienes que tener también un poder de convicción. Es que yo a veces he conseguido más cosas yéndome a tomar un café o una caña con alguien de IT que mandando 100.000 emails. ¿Por qué? Porque generas una relación de confianza luego al día siguiente tomando una caña que te permite, o sea, tomas una caña un día, al día siguiente te permite volver a la oficina y decirle, oye, tío, mira a ver si me puede meter esta tarea, macho, que me urge mucho y de verdad que va a tener un impacto alto, tío. Y esa persona, pues, lo va a hacer probablemente de manera mucho más favorable que por haberle escrito 1.000 mails, ¿no? Entonces, creo que esa capacidad también de comunicación, de negociación, de comunicación en cuanto a acercarte a la gente, ser empático, también creo que en nuestro sector es importante porque, por suerte o por desgracia, dependemos de otros muchas veces, ¿no? Para activar cosas. Y como no tengas esa capacidad de comunicación o de ganarte a la gente, lo tienes jodido muchas veces, ¿eh? Tal cual. Jodido. Sí, que muchas veces se deciden más cosas fuera de la oficina que en la oficina. Así que No te queda ninguna duda. sí.
Bueno. Oye, Ramón, has mencionado ahí una cosa que ha dado ahora a actualizarse, etcétera, es el tema de la IA. Ahora mismo, ¿cómo crees que está afectando? Bueno, ya lo hemos mencionado antes con un poquito por encima con el tema de CTR, etcétera, pero ¿cómo crees que está afectando el tema de la IA al SEO actual? Que justo estamos hablando también de esto en otros podcasts. Oye, saber un poco tu opinión. Sí, a ver, aquí también en el SEO, joder, algunos palos estoy por ahí pegando, ¿eh? En el del No, pega, sector. pega. Que No, esto... es verdad que todos los años aparecen, ¿no? En las tendencias del nuevo año, tal, no sé qué, ¿no? Y a veces, ostras, yo creo que nos llevamos mucho la manta a la cabeza, ¿no? Que está afectando es evidente, bueno, y a la vista está, los CTR están cayendo para muchos resultados, países como Estados Unidos en los que la presencia de iOverview es mayor, se está notando incluso más que en otros sectores. Google está en pleno cambio. Yo tengo, no solo por la IA en general, yo tengo URLs, volviendo al tema de antes también, de un mismo idioma, que en un país rankea esa URL y en otro país con la misma intención de búsqueda rankea otra URL, ¿vale? Por ejemplo, o sea que eso es un poco locura también, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que la IA está cambiando mucho ciertas cosas, la gente cada vez probablemente lo consuma más, pero que tampoco hay que llevarse la mano en la cabeza en cuanto a qué hacer para posicionar. Si es que yo creo que es un poco lo mismo, o sea, vamos, no es que lo crea, es que yo creo que desde el propio Google incluso lo han dicho, ¿no? ¿Qué hacer para aparecer en los iOverviews? Ser relevante. Pues sí, es lo mismo que en SEO. Ya. Es que es un poco lo mismo. ¿Cómo eres relevante? Rankeando bien, teniendo autoridad, teniendo confianza por parte de los usuarios y buenas métricas, ¿no? A partir de ahí, lo más probable es que si tú rankeas en top 3, tienes una autoridad de dominio importante y eres confiable para los usuarios, tu resultado va a aparecer en iOverview. Tampoco hay que liarse a levantar la cabeza. A día de hoy, igual dentro de 6 meses me volvéis a llamar, no creo, pero me volvéis a llamar joder, pues ahora Eh, hay un factor a la hora de ranqueo en iOverview que es la leche, lo que sea. mm. Bueno, pues veremos. Pero creo que a día de hoy la base es la misma que en la parte de SEO, ¿no? Pasa que, bueno, a veces O es sea, verdad que ¿y ahora qué sacas? vende mucho y es muy comercial, ¿no? Lo de hacer geo y todo esto, que también, oye, pues está Mm. bien, ¿no? Pero que creo que, bueno, no, de momento es como yo lo veo. ¿Y cómo crees que va a evolucionar? O sea, ¿crees que va a seguir así o te da miedo un poco lo que pueda venir próximos meses, próximos años? Bueno, ya se está viendo que ya se puede comprar, ¿no? Ya se puede comprar directamente sin salir de ahí. Eso Mm, creo que va a cambiar mucho el paradigma. Sí, es verdad que todavía, en países como España, ¿no? Creo que hay todavía mucha parte de la sociedad que no ha permeado todavía todo esto. Probablemente en Estados Unidos y demás sí que llegue antes y permee más. Pero bueno, eso creo que va a cambiar bastante. Va a acabar bastante, ¿no? Sin embargo, sigues viendo las estadísticas de búsquedas en Google y usuarios en Google y siguen siendo evidentemente pues, aplastante, ¿no? La métrica. Entonces, bueno, evidentemente algo va a cambiar, la forma de que el usuario busque va a cambiar. Yo sí lo único que espero es que en el iOverview, por ejemplo, ahí Google sí que sea un poco más transparente, ¿no? Enlaces más visibles, que permita llevar tráfico a las webs, porque es verdad que ahora mismo, hostia, es difícil, ¿eh? Es difícil porque el link es muy escondido, el color no es llamativo. Tu modelo de negocio no es ese, o sea, tu modelo de negocio es darle al usuario lo mejor y está bien que tú hagas un resumen, me parece guay, un resumen con las top soluciones para la consulta, pero hay que hacerlo visible y hay que darle valor al creador del contenido, ¿no? No te lo puedes llevar por medio. Entonces, bueno, yo creo que eso si cambia, pues va a hacer que el impacto, digamos, en el SEO tradicional o en las SERPs tradicionales sea menor. Sin embargo, de momento, pues sí que está siendo mal, ¿no? ¿Cuánto va a tardar la gente en empezar a buscar en ChatGPT directamente, por ejemplo? ¿O algún otro LLM? No lo sé. Cada vez más, está claro, pero también creo que vivimos un poco en una burbuja, ¿eh? Nosotros estamos en el sector, vivimos aquí, pero mi hermano que tiene 40 años no busca en ChatGPT. Vamos, ya os lo digo. No hablo de mi padre, que tiene 70. Hablo de mi hermano, que tiene 40, no busca en ChatGPT. O sea que creo que todavía va a tener esto un recorrido largo, que puede llegar, ¿eh? Puede llegar a que se convierta en el lugar número 1 de consulta del usuario. Habrá que ver cómo ujú. si llega o no llega. También imagino que los resultados dentro de los propios motores de inteligencia artificial también cambiarán. Yo imagino que en un momento dado meterán publicidad o en los resultados, vamos. Entonces, claro, como Seguro. está todo por ver, pues es un poco aventurarse, ¿no? Lo que sabemos lo que hay ahora mismo y es que hay que tener autoridad e intentar aparecer
en los motores de la mejor manera posible para atraer un canal nuevo de tráfico que ha surgido. ¿Tienes en Oye, mente y más o sobre esto, menos el porcentaje de tráfico que estáis recibiendo de ChatGPT ahora mismo? Creo que un 7, un 6, un 7%. ¿Y a nivel conversión, más o menos os es interesante o que dicen que No, tiene mayor conversión? sí, no te sé decir ahora mismo la cifra, ¿eh? No te sé decir ahora Sí, sí, mismo sí, por sensaciones simplemente. Sí, no te sé decir ahora mismo la cifra, pero creo que era parecido, ¿eh? Parecido con orgánico, me refiero. No era mucho más, creo. Quiero recordar, ¿eh? Pero no lo tengo ahora mismo en mente. sobre esto, tema un poco de medición, etcétera. Ahora mismo, al final, la forma que tenemos de medir estos resultados, bueno, tema analytics, etcétera. El otro día lo comentábamos con Alex Serrano. Oye, ¿tú crees que al final luego ChatGPT va a sacar su propia medición de cuántos resultados vienen a través de él? ¿O cómo crees que se va a medir todo esto en el futuro, si al final sigue creciendo? Pues vamos a ver. Yo creo que sí, que al final deberían, si se convierte en un canal potente, probablemente hagan un Ser Console, ¿no? De su propio Ser Deberían, Console. deberían. Tiene mucho Sí. sentido eso, hacerlo, ¿eh? Al final entender un poco cómo el cliente busca, poder adaptarte, a ellos les viene bien. Si tú enriqueces tu web para aparecer en esos sitios, apuntando a búsquedas concretas que ya sabes que se están buscando ahí, probablemente más de long tail, ¿por qué no, no? Y luego en Ser Console yo espero que también. Yo creo que también en un momento dado incluyan los resultados de iOverview, ¿no? Para ver cuándo estás apareciendo, cuándo no, por qué keyword sí, por qué keyword no. Yo creo que eso sí que deberían hacerlo. Yo me imagino que irán hacia eso. Ahora, ¿cuánto tiempo tardarán? No lo sé. Si en Ser Console todavía no podemos ver más de 16 meses de antigüedad, pues hombre, pensar que me van a meter a corto plazo resultados de iOverview, yo lo veo Por complicado. lo menos ahora mismo Ojalá. poco probable. Lo veo complicado, pero bueno. Por ahí tenía apuntado de, oye, al fin y al cabo, un poco poniéndose en la situación de cliente, que he sido en algún que otro viaje, que igual, por ejemplo, en ChatGPT os sirve mucho para ese usuario final de, oye, que va a viajar a Brasil y dice, ¿cómo tener internet en Brasil? Igual, por ejemplo, ChatGPT sí que es un buscador que resuelve muy bien esa intención de búsqueda y que luego deriva muy bien, ¿no?, el tráfico hacia vuestra web. Sí, sí, pues ese tipo de búsquedas sí, son más y más de long tail, ¿no? Pero el otro día tuve una conversación con ChatGPT precisamente sobre esto. Oye, recomiéndame esto. No me recomienda lo que quieres. ¿Por qué no me lo recomiendas? Me da unos motivos. Es que la pregunta que me has hecho era un poco ambigua. Bueno, ya, pero no me excluyas este resultado o este otro, ¿no? Porque sea ambigua. Dame todas las posibilidades y ya luego yo decido, ¿no? Es decir, que yo creo que es que está en fase de aprendizaje constante. Entonces, bueno, yo sí que a veces testeo, pruebo, a ver por qué sale, por qué no. Bueno, evidentemente tengo también monitorizado ciertas keywords por las que salimos, por las que no salimos y todo esto, ¿no? Pero que luego yo también hago pruebas un poco para entender un poco el por qué en algunos casos sí, en otros no. A ver cómo va tirando. Y es que va aprendiendo cada día. Entonces, probablemente si en el propio ChatGPT la gente busca una marca, aumenta la búsqueda de marca, probablemente, como igual que pasa en Google, también aumentará la capacidad de recomendación que te dé de ese propia IA sobre esa marca. Muy probablemente. Imagino que también irá ligado y lo irán monitorizando eso. Sí, sí, que al final sí, tú le preguntas, oye, ¿qué es mejor, papá o mamá? Y quieres que te diga mamá, te lo va a decir. Si le insistes, te lo va a acabar diciendo porque va a aprender de ti. Totalmente. Si es que aprende de Entonces, todo. Aprende de todo. Aprende de mm, todo. O sea que bueno, eso tiene mucho potencial. Yo creo que eso, vamos, ya lo estamos viendo y lo que queda, ¿eh? O sea, yo creo que estamos ujú, todavía en pañales de lo que se va a poder hacer. qué bueno. Oye, pues ya si queréis un poco, pues concluyendo ya un poquito todo, no sé si ahora mismo, Ramón, al final también este podcast está dirigido un poco a gente que quiere aprender de SEO, que se quiere formar. ¿Qué consejo le darías de toda tu trayectoria a alguien que dice ahora mismo, oye, quiero aprender de SEO? ¿Qué le dirías? Pues yo le diría que dos cosas fundamentales. Una, que sea inquieto, lo que decía antes, ¿no? Que lea mucho, que investigue mucho, que tenga referentes del sector, que los hay muchos y muy buenos. Y por suerte, además, son gente súper generosa, que comparte un montón de información de manera gratuita, que está al alcance de todos, en sus blogs, en LinkedIn y demás. Por un lado, eso. Y por otro lado, que se monte un proyecto propio. Yo creo que eso te permite aprender mucho. Te permite aprender, te permite probar. Probar mucho, sí. Claro, te permite probar, te Ujú. permite entender qué funciona, qué no funciona, bajo tu propia experiencia, porque que te lo cuenten está guay, pero que tú lo puedas probar y puedas ver,
hostia, pues esto tiene un impacto heavy, esto no tanto. O bueno, simplemente que pruebe, ¿no? Creo que te enriquece mucho, te permite aprender mucho, no solamente de SEO, porque cuando tienes un proyecto que montas, pues probablemente tengas que aprender de analítica. Si montas una campaña de Publi, aprenderás algo de Publi. Yo creo que eso es la base. Pero bueno, que está un poco ligado con lo primero, está un poco ligado con la inquietud. O sea, si eres inquieto, probablemente pensarás en montarte un proyecto. Yo, posiblemente de las cosas que mejor me han ido y por las que más he aprendido han sido por los proyectos que he montado, que tampoco han sido muchos, pero proyectos que he montado por mi cuenta, un e-commerce, algo de dropshipping, todo este tipo Alguno de vi por LinkedIn, he visto alguno por ahí. Sí, monté Tenías- en su momento una web de pajaritas de madera y de relojes de madera, que en su momento pues pillé ahí cuando estaba creciendo un poco la demanda, creciendo entre comillas, que tampoco es que la gente se volviese loca, ¿no? Pero justo pillé un nicho que no había mucho competidor, pues conseguí rankearlo en posición 1. Entonces, bueno, pues ahí testé. Mira, ahí por ejemplo tuve la suerte de que me entrevistó Carles Francino en la cadena SER, en un programa que tenía, en una sección que tenía como de innovación y pequeños emprendedores y todo esto. Y tuve la particularidad de que él, cuando estaba diciendo el nombre era Mr. Bowtie, era un poco complejo en inglés y tal, ¿no? Y entonces él pues hizo un poco de lío, ¿no? A la hora de pronunciarlo. Lo que ocurrió fue, y esto lo ligo un poco con la parte de SEO porque me parece súper súper guay, es que la gente, como no entendió muy bien el nombre, porque lo dijo un poco regular, buscó en Google la marca o algo que se parecía a la marca y la keyword de pajaritas de madera, ¿no? La marca y la pajita de madera. Yo en ese momento estaba en posición 2, 3 y tal. El CTR aumentó tanto por la keyword genérica que al día siguiente estaba en top 1. Es decir, cómo el off puede tener un impacto directo en el on. Además, en este caso, por pura fortuna, porque fue fortuna, ¿no? O sea, si hubiese dicho la marca, bien, probablemente la gente hubiese dicho mrbautai.es, plus, y entró y ya está, y tráfico directo y se acabó. Pero como lo dijo mal, pues la gente buscó pajaritas de madera, buscó en las SERPs algo que se parecía más o menos a la marca que él había dicho y entró. Y el CTR se disparó y al día siguiente posición 1. Con esto quiere decir cómo el off afecta en el on, que eso es también otro tema a debatir, y cómo con un proyecto propio pues te permite probar, experimentar y ese tipo de cosas, ¿no? Que si no lo tienes no te va a ocurrir, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, con la IA también he experimentado algo, monté un proyecto de una aplicación de maridaje de vinos, por ejemplo, también. Bueno, pues te permite eso, probar cosas, testar, saber tus limitaciones también, frustrarte, pero hay mucha frustración. Bueno, Joder, de los fallos se aprende mucho. O más que sea, más que de los aciertos. exacto, exacto. Sí, bastante más que de los aciertos. A veces aciertas y un poco de suerte, pero Sí. cuando fallas, al menos yo me esfuerzo en saber en qué he fallado para no volver a hacerlo. Tal cual. Entonces, sí, efectivamente así es. Sí, sí. Entonces, bueno, eso me he enrollado muchísimo para decir que, por un lado, inquietud en analizar, buscar cosas, informarse, y por otro lado, proyecto propio para volcar toda esa inquietud en algo suyo. Y si ahora retrocediera Ramón a todo esto, cuando empiezas a montar todos estos proyectos, a cuando tú empiezas a empezar de cero, ¿qué te hubiese gustado saber al final de luego el resto de tu experiencia? ¿Qué me hubiese gustado saber? Bueno, pues que al final, al principio, que no todo sale como quieres, ¿no? Que hay que gestionar la frustración también, ¿no? Yo en ese sentido soy bastante competitivo, bastante cabezón, y hay que entender que en la parte de SEO, bueno, ya lo he entendido, ¿no? Hace mucho tiempo, pero que a veces puedes hacer todo perfecto y que no salen las cosas, ¿no? Y bueno, solo queda una solución, seguir intentándolo y seguir tocando teclas. Porque a veces no sabes muy bien por qué, no sé si os ha pasado en algún proyecto, ¿no? Pero a veces no sabes muy bien por qué, pero no das con la tecla, por lo que sea. Google no te hace caso y no te Pues quiere Google no te hace posicionar. caso. Efectivamente. Yo siempre digo, no sé, he tenido la suerte de momento, toco madera, de que Google me ha tratado en general bastante bien. Me ha tratado bastante bien. Pero es verdad que muchas veces no lo entiendes, ¿no? Oye, ¿por qué no funciona esto? Oye, si tienen todo perfecto, oye, que no sé qué tocar, ¿no? También una visión ahí un poco exterior, pues te ayuda mucho, ¿no? Rodearte de gente criterio y que te pueda dar una opinión, oye, mírame esto, tío, a ver si tú ves algo, pues te ayuda, ¿no? Entonces yo te diría que gestionar la frustración y saber que no siempre las cosas en SEO van a salir como pretendes. Sería un poco
aprendizaje al Ramón de hace 10 años. Interesante. Luego, por ejemplo, sobre justo lo que mencionas, oye, llevas tantos años en el sector SEO, al fin y al cabo, bueno, has cambiado de sector, has cambiado de, digamos, de empresas, pero ¿qué es lo que te sigue haciendo clic a, oye, esta pasión por el SEO, a quizás no haber pivotado a otro rol más igual, oye, de CMO, analítica o similar? ¿Qué es lo que más te apasiona, por así decirlo, del SEO? Bueno, a ver, no he pivotado un rol de CMO porque tampoco me lo ofreció nadie, ¿sabes lo que te quiero decir? Vale. No he pivotado a ser CEO de Telefónica porque no me lo ha ofrecido nadie. Si me lo hubiese ofrecido, igual me lo hubiese pensado, ¿no? Pero, no, bueno, me llama la atención. Es verdad que después del paso por K Global y haber tenido un rol más transversal y haber tocado todo, pues está muy guay porque te permite tener una visión global de la estrategia digital, de los canales de tráfico y todo esto. Entonces, pues está muy guay, ¿no? Pero sin duda me quedo, dentro de todos los canales, me quedo con la parte de SEO. Me parece que el que tiene un poquito más de, no sé, de análisis, pues eso, de ser curioso, de investigar, de analizar. No digo que el resto de canales sean fáciles, pero la activación es otra cosa. Aquí hay un punto de análisis, de entender a Google, de ver resultados. Creo que es un poco más gratificante, porque cuando lo consigues, para mí es un poco más difícil que el resto de canales, ¿vale? Después de haberlo visto todos tienen lo suyo, ¿eh? Pero para mí es un poco más complicado. Para mí es un poco más complicado. Entonces, cuando consigo resultados es muy gratificante y me gusta. Yo soy de los frikis que me gusta, como digo, bajar al barro, ver cosas, detectar un error y meterme hasta el fondo para ver cuál es, ¿no? Entonces eso me gusta. Esa parte ahí de ser curioso es la que más me gusta del SEO, es la que más me encanta. Y a veces en un puesto ya un poco más de gestión, pues a veces no tengo tanto tiempo para poder meterme, pero siempre que puedo me meto, investigo y bicheo. Sí, que igual no es la niña bonita, por así decirlo, de una estrategia digital, que oye, hay veces que empresas invertimos 10, recibimos 50, aumentamos a 20 y recibimos 100. Y luego al fin y al cabo el SEO cuesta más a veces, oye, Sí. quiero este presupuesto para contenido, este presupuesto para inbuilding. Lo vemos nosotros a nivel clientes, que para unas cosas a nivel digital hay no pasta infinita, pero que se tiende a invertir más, que quizás en SEO, que por quizás desconocimiento o falta de de formación, no se les suele dar tanto cariño. Claro, pero nosotros porque nos dedicamos a esto, pero vosotros pensadlo realmente. Vas a un tipo que no tiene ni idea de SEO o no tiene ni idea de digital en general, que puede ser el dueño de una empresa que no tiene por qué saberlo, que eso es otra cosa. Y tú le dices, oye, mira, que necesito que me des 20.000 euros, 30.000 euros, porque de aquí a 9 meses te prometo que estas palabras van a mejorar y va a traer más revenue. Es que es un acto de fe importante. No, es que, o sea, si yo me pongo en el lugar de ese tío o esa tía, que tú le haces esa propuesta y te mando todo por culo. O sea, directamente te digo, a ver, ¿a dónde vas? Es que Claro. es un salto de fe, sobre todo al inicio. Porque y luego además, claro, si luego tarda tiempo en tirar lo que estás haciendo, te tiras igual 3, 4, entre 3 y 6 meses para empezar, no para ponerte en top 1 para lo que tú quieres, sino para empezar a ver evolución positiva. O sea, pasa mucho, o sea, con cliente en agencia pasa mucho, tienes la conversación de los típicos 4 o 5 meses que te dicen, que llevamos 4 meses y aquí no se está así, vale, hemos mejorado un pelín, pero aquí no estamos dando una pasta. Entonces, es el típico de, mira, esto tienes que tener paciencia, hay buenas señales, tal, o sea, sin venderle humo a nadie, pero decirle, confía que somos mente positiva en que esto va a funcionar, hay señales, tal, pero es complicado. Claro. De cara a quien invierte o a quien se deja, a quien asigna presupuesto o define prioridades. Eso es un acto de fe. Es un acto de fe total porque nuestros compañeros de publicidad lo tienen más sencillo, ¿no? En ese sentido, activo hoy, el tipo en cuestión entra, ve el anuncio, obviamente, y en cuestión de 4 o 5 días dice, oye, pues hemos gastado esto, hemos traído esto. Hostia, puta madre, ¿no? Claro. Guay, pues esto funciona, macho, esto sí. No como el deseo que me lleva pidiendo aquí 2 meses, no sé cuánto, y aquí yo no he visto nada, ¿no? Está claro, sí, es un acto de fe. Por eso de ahí también la importancia, como digo, de la comunicación, ¿no? También importante. El poder de convicción, claro. También hay un punto ahí de política, ¿no? En todas las empresas y de comunicación de saber defender un poco en algo que de verdad existe y que creemos, que no es, claro, que no es humo, evidentemente. Que creemos que existe y que ahí están los resultados, ¿no? Vosotros,
cuando alguien os pregunta, la típica pregunta, ¿no? Que habrán hecho millones de veces de, bueno, ¿y en qué plazo de tiempo vamos a ver esto mejor? ¿No? ¿En cuánto tiempo vamos a estar en top 1? ¿No? ¿Qué decís? ¿Cómo defendéis ahí? Esa es la parte comercial ahí inicial de, oye, por lo general, un poco luego lo que me dice el equipo, justo decía, a partir del cuarto o quinto mes se empiezan a ver resultados, pero tampoco decir eso, en segundo mes vas a estar en top 1. Es decir, también es ver un poco que ahí es un poco el problema o digamos lo que falta a veces, que no hay un estudio previo a la hora de presupuestar algo. Y muchas veces, oye, nos llega un presupuesto, por ejemplo, de solo Lean Building. Quien te pide un presupuesto de Lean Building ya sabe bien lo que es el SEO y lo que quiere es, oye, estoy en top 5, quiero entrar en top 1. Entonces, quizás, si ya están en top 5, tienen inversión interesante, no es un nicho, digamos, complejo a la hora de encontrar medios temáticos, webs, digamos, medios de comunicación, igual ahí los plazos se pueden acortar algo, pero lo que sea un lanzamiento de nueva web, una web que no hayan tocado nunca SEO, decir menos de 6 meses para ya tener alguna keyword en primera página, top 5, yo creo que es aventurarse bastante. Que luego, oye, a veces que te sorprende que en 2-3 meses ya estás ahí en top 1 por alguna keyword muy estratégica. Pero todo lo que sea de primeras, ser transparente y decirles con claridad, oye, aquí hay que tener paciencia, yo creo que es más clave que prometer resultados, que yo creo que es lo que al fin y al cabo frustra al cliente final. No, es que si prometes resultados y luego no consigues lo que prometes, estás muerto, ¿sabes? Como que yo lo que creo es que al final lo que nunca puedes perder es la confianza y la transparencia o con tu cliente o con tu jefe. Sí, sí. Y al final la típica pregunta, ¿cuándo vamos a estar en top 1 para la keyword tal? Y le dices, pues mira, pues primero para empezar no sé si vamos a llegar a estar en top 1. Lo que podemos es estar mejor que como estamos hoy. E ir poco a poco. No, pero ¿cuánto tiempo? Entonces, bueno, se suele hacer una estimación dependiendo del mercado, de los competidores, de muchos factores externos, de entre 3 y 6 meses para empezar a ver cambio. Que te pones de suerte y a los 3 meses va bien, fenomenal, pero no pasa siempre. Pero es que ahí hay que tener mucho cuidado con vender humo, con decir cosas que no estén basadas en datos, ¿sabes? Como que es súper complicado, pero lo que no podemos perder nunca es la confianza y la transparencia, porque si no, pues ahí se acabó la relación, ¿sabes? Con cliente o con perdiste la confianza. Sí, sí. Es súper complicado. Luego también nosotros, nuestra experiencia, o sea, nosotros tres venimos los tres de agencia, estábamos hasta el otro día en la misma agencia los tres, y luego tienes departamento de venta, que ahora es un señor sales, pero hay que ver lo que vendía antes. O sea, ya estás sacando los trapos sucios. Vendía cada cosa y luego te llegaba el cliente y decía, el de sales me dijo que esto aquí iba a ser... y yo me echaba los manos a la casa y decía, madre mía. Yo soy de tirar poco humo, ¿eh? Ahí hay que decirlo. Es verdad, también. Los hay peores, los hay peores. No hay nada peor. Yo creo que también aquí... Que alguien venda algo sin tener... sí, no, bueno. Hostia, sí. Creo que hay algo súper importante que lo has dicho, Ramón, al principio, que también es la etapa de madurez en la que se encuentra el cliente. Es decir, has puesto el ejemplo del Leroy Merlin, no es lo mismo. Ahora que metamos, me lo voy a inventar, un contenido del Leroy Merlin sobre muebles para tu jardín, que lo metamos en la tienda de Pepe que vende aquí en Fuenlabrada. Total. Es decir, no le va a costar a uno lo mismo que tiene resultados al otro. Y eso es algo que hay que analizar desde el principio. Y luego también, lo dejo aquí muy claro para muchas veces, la importancia de implementar la estrategia. Porque aquí muchas veces, sobre todo en agencias, se trabaja, muchas veces no implementa directamente la parte SEO, sino que implementa muchas veces la parte de desarrollo del cliente. Y aquí muchas veces ya te están pidiendo resultados sin que la propia empresa haya llevado a cabo la implementación de la estrategia. Entonces, al final, siempre también hay que tener en cuenta los plazos de cada área que al final está desarrollando toda la estrategia del cliente. Sí, está claro, sí. Lo que decíamos antes, que tenemos mucha dependencia, ¿no? Sobre todo del equipo técnico, por ejemplo, o producto o tal. Lo que pasa que, bueno, ahí también tenemos que ser cautelosos en el sentido de tampoco que no es una excusa, ¿no? Tenemos que intentar buscarnos la vida para que, si no se implementa algo, buscarnos la vida para poder hacerlo por otro lado o intentar implementar otras cosas que mejoren de alguna manera, ¿no? Hay que hacerlo de cualquier manera, por lo civil o por lo criminal, pero tenemos que tener nuestros cambios hechos, ¿no? Y bueno, a veces es difícil y eso frustra mucho, ¿no?
Esa es la parte un poco más negativa del SEO. Esa parte de frustración de no entender o de que no te hagan caso o de que no se implementen las cosas al tiempo que te gustaría. Pero bueno, eso es lo chulo, ¿no? Me preguntabas antes también, ¿qué es lo que más te gusta? Bueno, pues esa parte hay un poco de guerreo De también. guerrilla. Claro, claro. Sí. Tú por tu parte, que nos has lanzado la pregunta, cuando oye, vais a lanzar un nuevo mercado, un nuevo país, ¿qué plazos sueles dar para, oye, vamos a estar en eSIM tal, top 1? ¿Qué plazo sueles manejar o cómo lo gestionas? A ver, yo posiciones nunca prometo porque me parece aventurarse demasiado y creo que es un poco de tirarse un triplazo. Es imposible asegurar a nadie que va a acabar en top 1. Lo que decía Jorge, yo lo que puedo asegurar, o creo que puedo asegurar, veremos a ver en 6 meses. En 6 meses estoy aquí con vosotros, haciendo el podcast también, me dais trabajo. Pero lo que sí que puedo más o menos asegurar es que vamos a estar mejor, ¿no? Evidentemente que mi objetivo es llegar al top 1, eso es evidente. Pero ¿en cuánto? Difícil saberlo. Siempre, pues yo manejo siempre los mismos tiempos generalistas, ¿no? En este sector en concreto, en el que llevo poco tiempo aún, pero la competitividad que veo es alta, aún no tengo los plazos como súper definidos. Varía mucho en función de quién seas y con quién tengas enfrente, ¿no? Entonces, bueno, sí. Digamos que a día de hoy los plazos que manejo son los estándares, un poco entre comillas, que manejamos todos, ¿no? Luego a nivel, digamos, un poco, oye, imagino, es decir, también nos pasa, oye, con clientes, el día a día, todo lo que es mundo digital, es complicado a veces desconectar de, oye, que no te llame un cliente, que pendiente de cómo va una campaña, cómo la otra. ¿A ti cómo te gusta desconectar o, oye, cómo de cambiar lo que dices, no estar todo el día pendiente de LinkedIn, ¿Cómo de haces las para no estar publicaciones? estresado todo el día pensando en movidas del curro y tal? O sea, que esto yo creo que es una cosa Pues, un problema que tenemos igual todos o la mayoría. sí. Yo os voy a contar una cosa. Yo antes, cuando tenía Sixtrees, que ahora ya no lo uso, no por nada, sino porque había otro pool de herramientas en la empresa y tal, y me van bien también. Yo creo que llegó un punto al que fui adicto a Sixtrees. O sea, os lo digo en serio. A las 12 de la noche se actualizaba el índice de visibilidad, ¿no? Diario. Yo a las 12:00 estaba metido en Sixtrees para ver desde el móvil cuál era el índice de visibilidad. Os lo prometo, ¿eh? Y luego lo pensé y dije, joder, pues es que parezco un junkie de Sixtrees. O sea, que es difícil, ¿eh? Es difícil. Y yo, por ejemplo, en esta empresa ahora que llevo 2 meses, que es siempre muy difícil, ¿no? Cuando entras en una empresa nueva, llega un periodo de adaptación importante y tal, pues, hombre, pues estoy a tope. Estoy a tope y desconectando me cuesta. Me cuesta desconectar. Siempre estoy mirando cosas y a lo mejor estoy en el sofá o me meto en la cama y me acuerdo de algo y lo veo. Pero cuando quiero desconectar, que ahí sí que sí no le hago caso al móvil, y ir a hacer deporte al gimnasio, que ahí sí que el móvil lo tengo como MP3 puro y duro. Y luego, pues también cuando estoy aquí en casa, estoy viendo una película o una serie, sí que intento dejarlo el móvil boca abajo y en modo avión o en lunita para que al menos durante ese rato desconecte. Eso es un poco los momentos. O cuando juega el Madrid, que también lo veo. Luego no hablemos del Madrid No mejor. hablemos Este de año, eso que este año prefería haciendo una keyword research que viendo el Madrid, la verdad, porque ha sido un poco aburrido. Sí, sí. Nada, pues genial. Y ya yo creo últimas preguntillas, oye, a nivel ya más eso, filosofía, principio, que en tu día a día, en el trabajo, te haya hecho llegar a donde has llegado, o que para ti sea un mantra, por así decirlo. Honestidad, transparencia y cercanía. Yo creo que esos son los tres pilares, ¿no? Honestidad, porque creo que si no eres honesto, a corto plazo te puede ir bien, a largo plazo estás perdido. Transparencia, oye, hay que ser humilde, decir y hacer las cosas como crees que son, ¿no? Transmitirlas tal y como son. Y luego la cercanía, ¿no? La cercanía con las personas, lo que hablábamos antes de una buena comunicación, el tener una buena relación con todo el mundo. Yo puedo, por suerte, decir que de todos los sitios en los que me he ido, que he estado, creo que guardan de mí un grato recuerdo y eso a mí me gusta, ¿no? El que creo que por ahí no habrá, espero, mucha gente que pueda hablar mal de mí a nivel personal o a nivel laboral. Entonces yo creo que esas tres cosas son fundamentales. Pero vamos, que son aplicables a cualquier cosa de la vida. Yo para mí eso creo que ser buena persona, ¿no? En líneas generales, creo que es la clave para desarrollarte.
Genial. Vamos, no sé si tenéis alguna puntilla más, Jorge, Sergio, algún tema así que nos hayamos olvidado por ahí. Yo creo que no, igual llevamos una hora y pico. Un ratillo. Sí, sí, ya es un ratillo. No, yo creo que al final todo lo que ha contado es interesante, bastante interesante. Bueno, Si queréis, vamos con la sección final, que vamos a intentar, oye, que sea algo que hagamos en todas las entrevistas, quizás variando preguntas, que lo hemos llamado SEO en un minuto. Entonces, el objetivo son, oye, respuestas cortas, sí o no, depende, de mítica respuesta a nivel SEO. Si quieres, te puedes mojar un poco más, pero bueno, el objetivo es eso, ser directos y claros. Intenta ¿vale? no responder a todo depende. intentaré que no. Complicado. Intentaré que no, y además intentaré que sea un sí no a secas, ¿no? Rotundo. O queréis que me moje. Yo lo que me digáis, pero yo creo que la gracia del juego este es dejarlo Sí en sí o no, y ¿Sí o dejamos no? la duda. Venga, Vale, pues vamos con ello. ¿ChatGPT llegará a quitarle el mercado a Google? no, ¿Funciona todavía el link building en 2025? sí, ¿Tiene futuro el SEO en TikTok o Instagram? sí. Futuro no, presente. Los- Ahí sí que lo voy a matizar. Vale. ¿Los SEOs miramos demasiado a Google y poco al usuario? Sí, ¿Te fiarías de los datos de SEMrush para tomar decisiones a nivel de negocio? sí. ¿Google penaliza de verdad el contenido con IA o solo lo dice? Depende. ¿El SEO técnico es un gran infravalorado? No, creo que está bien valorado. ¿En algún momento has usado alguna técnica de Black Hat? Sí. ¿Y te ha sorprendido positivamente las últimas actualizaciones de Google? ¿Se me ha sorprendido? Positivamente, es decir, que has tenido buenos resultados con los últimos updates de Google. Depende. Vale. Bueno, pocos oye, depende, ¿eh? Es que si no, no tiene mucha gracia, ¿no? Ojo, se ha mojado. Sí, sí. Si no tiene mucha Ojo. gracia. Nada, pues yo creo que, oye, bastante completo. Un placer tenerte por aquí. La verdad es que, oye, esperemos que te hayas sentido cómodo, que no te hayas dejado nada ahí en el tintero. Y, oye, en un año, ¿por qué no volver a hablar, volver a tener otra entrevista y que nos cuentes los éxitos de Olafly? Pues mira, bueno, un placer. Gracias por invitarme. Un honor ser el primer entrevistado. Lo digo en serio. Si dentro de un año seguís haciendo el podcast, que espero que sí, no tengo ninguna duda, me comprometo a volver y solamente si Olafly ha ido bien. Si no ha ido bien, pues vuelvo, os saludo y me marcho, ¿no? Pero si a mí me ha ido bien y vosotros también, que yo estoy seguro que sí, nos vemos dentro de un año y volvemos a echar un rato. Genial, oye. Iremos, sí. Pues nada, muchas gracias, Ramón. También, oye, recordar a la gente que nos esté escuchando, que nos esté viendo, que se pueden suscribir a nuestro canal, a Spotify y a todos sitios, seguirnos en redes sociales, etcétera, que pronto iremos sacando más cosillas y así están al tanto de todo lo que vayamos sacando y se enteran de la nueva futura entrevista a Ramón dentro de un año, que si no están suscritos no se van a enterar. Eso Así es. que, nada, Mil chicos. gracias y, oye, que vaya bien lo que queda de semana. Igualmente, Venga, chicos. Un placer. chao. Un placer. Hasta Gracias. luego.